Los que han tenido el privilegio de visitar ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, y han podido ir al downtown y voltear para arriba y ver estas enormes torres que fueron construidas por el hombre, hermanos. Yo me asombro por la ingeniería que existe hoy en día, hermanos, para poder construir edificios tal como esos. Pero Jesús también edificó algo muy importante. Jesús levantó algo que dijo que siempre va a estar, siempre va a existir, que las puertas del infierno no podrán en contra de su amada iglesia. No hay nada más cerca del corazón de Jesús que su iglesia. No hay nada más cerca del corazón porque Él es el esposo esperando su novia. Él es el esposo que va a regresar por su esposa, hermanos. Entonces no hay nada más cerca del corazón de Dios que su amada iglesia. Y hoy en Apocalipsis vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 2, donde vamos a estar estudiando las cartas que Jesús le escribió a su novia. Esas hermosas cartas donde el Señor comenzó a notar por medio del apóstol Juan su corazón, su visión, las cosas que él estaba agradecido y contento, las cosas que también donde los reprendió. Pero es hermoso, hermanos. Y si tú amas la iglesia, si tú eres un pastor o si eres un líder, un servidor, si tú eres un ujiero, un músico, si eres un evangelista, si eres simplemente un hermano que ama la iglesia, no te vas a querer perder este estudio porque vamos a entrar a explicarle verso por verso el corazón del novio, el corazón de Jesús y la carta que él escribió a su novia. Hermanos, entonces agarran su cafecito, algo con que escribir, una de sus favoritas Biblias de estudio, porque ahorita se va a poner bueno el estudio. En el capítulo 2 de Apocalipsis, vemos que el Señor Jesús le manda siete cartas que yo, en mi opinión, representan las 7 épocas que han pasado la iglesia. Entonces, hermanos, saquen su Biblia, vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 1 al 7, que es la carta a la iglesia de Efeso. Bueno, en capítulo 2 y 3 hay 7 iglesias. Hoy vamos a comenzar estudiando la primera. Entonces vayan conmigo a Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, y lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedas soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Y si tú no hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu a las iglesias. Al que venceré, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vamos a estudiar esto verso por verso. Hay muchísimo que contiene esta carta que necesitamos estudiar, y hermanos, creo que esto va a ser bendición para tu vida. Creo que Dios nos está hablando ahorita mismo por medio de esta carta, ahorita que estamos pasando por este momento de coronavirus. Yo creo que este es un despertamiento que el Señor está usando, hermanos, para levantar su iglesia y que regresemos al primer amor. Pero vamos a entrarle, vamos a estudiar el primer versículo donde dice a la iglesia de Efeso. A la iglesia de Efeso. Y ahí no me rodea de la palabra iglesia de Efeso. Nosotros sabemos que Jesús amaba a esta iglesia. Sabemos porque también sabemos que otro apóstol anteriormente también les escribió una carta. Obvio, esa carta también está en tu Nuevo Testamento. Y es la carta a los Efesios.
Entonces, vemos que el apóstol Pablo, aproximadamente como el año 60, les escribió una carta a ellos, y ahí esa hermosa carta es una de mis favoritas porque habla mucho de la familia, habla mucho en cómo el varón debe cuidar a su esposa y cómo deberían cuidar a sus hijos, y cómo nosotros somos la iglesia, la familia de Dios. Ahí vemos los ministerios o los puestos dentro de la iglesia. Entonces, una hermosa carta de estudiar. Pero en este momento de cuando el apóstol Pablo escribió la carta en el año, aproximadamente el año 60, hoy en día, cuando Juan está anotando de lo que Jesús le está dando, estamos hablando hoy como en el año 97, casi 40 años después de esa carta que el apóstol Pablo les mandó, el Señor Jesús le está mandando otra carta. Increíble, hermanos. Y vamos a estudiar el versículo 1. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué representan las estrellas, hermanos? ¿Se recuerdan? En los estudios anteriormente estudiamos qué es lo que la Biblia dice que son esas estrellas. Las estrellas son los mensajeros, o más bien los ángeles. Creo que les expliqué en los estudios anteriormente que hay un debate entre los teólogos si la palabra ángel significa mensajero y está hablando literalmente de un ángel mensajero del Señor que está encargado sobre esa iglesia, o si es pastor, porque la palabra pastor y ángel mensajero es entrecambiado en el griego. Entonces yo personalmente estoy de acuerdo con las dos, de decir que el Señor está escribiendo al ángel, pero más bien lo que estamos entendiendo, que el Señor le está escribiendo esta carta al mensajero, al que está encargado de esa iglesia. Pudo ser el pastor, pudo ser el ángel espiritual, pero es el líder que está vigilando y que está cuidando de esa congregación. Y algo que me encanta, hermanos, vamos a suponer que el Señor le está escribiendo esto al pastor, al que está encargado de esa iglesia. Es importante de saber que esta carta los llenó de esperanza, porque esta época de la iglesia de Efeso, estaba pasando por una gran persecución. Muchos de los hermanos estaban siendo mártires, se estaban muriendo por su fe, los estaban crucificando, les estaban cortando la cabeza, como lo hicieron con el apóstol Pablo, lo estaban quemando vivo, como intentaron con Juan. Entonces era un momento de dolor, era un momento de miedo, de temor. Y aquí vemos que en el primer versículo a esta carta el Señor los llena de esperanza, porque dice aquí que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Diestra significa poder. Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, hermanos en Efeso y hermanos por todo el siglo de la iglesia, yo los tengo en mis manos. Yo estoy contigo. Yo los tengo en mi diestra, que significa también poder. Entonces, hermanos, debo decirte que hoy en día este mensaje nos aplica a nosotros. Yo no sé qué miedo, temor o peligro o persecución tú estás enfrentando, o si tú eres un pastor y estás preocupado por lo que está pasando con el coronavirus. Debe decirte que Jesús nos tiene en sus manos, y no nomás nos tiene en nuestras manos, nos tiene en su poder. ¿Cuántos dicen amén por esa verdad? Y ahí también sigue terminando el versículo 1, dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, la Biblia nos explica en el Apocalipsis 1, que representan estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias que representan las 7 épocas de la iglesia. Entonces, otra palabra de esperanza encontramos ahí, porque el Señor Jesús dice, yo estoy en mero medio de ustedes. Yo estoy contigo. En otras palabras, ese es un gran líder que es Jesús. No es un líder que nomás está mandando del cielo, no, pero Él dice, yo estoy en mero medio de ustedes. Entre tu dolor, ahí estoy. Dentro de tu éxito, ahí estoy. En las cosas bien que estás haciendo, ahí estoy. Y en los momentos que tú estás teniendo dificultades y necesitas arrepentirte, ahí estoy contigo, en las buenas y en malas. Ese es el gran Dios que nosotros servimos. El Dios que está en mero medio de esos candeleros. En otras palabras, el Dios que está en mero medio de las iglesias. Qué lindo. Eso me motiva de saber que hoy en día sí estamos preocupados por las finanzas de la iglesia. Obvio,
como los hermanos no se están congregando, no están dando el diezmo y la ofrenda como se hacía antes, hermanos. Pero yo confío en ese Dios que nunca nos dejó. Yo confío en ese Dios que ahí mismo nos está diciendo, yo estoy en mero medio de ti. Y hermanos, esta iglesia que Jesús edificó, ni el infierno ni nada la puede tumbar. Eso es esperanza para mí. Pero para la primera audiencia era esperanza, porque como ellos estaban siendo perseguidos, ahí el Señor los afirma, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Ustedes están levantando esa cruz como yo morí por ti, yo estoy contigo y sigo contigo. Qué bendición. Vamos a leer los versículos 2 y 3 y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedas soportar a los malos. Es importante, rodea esa palabra. Y has pobrado a los que se dicen ser apóstoles, también rodea esa palabra, y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí Jesús los afirma, hermanos, afirma a la iglesia de Efesios por su gran trabajo. Afirma a Efesios que no te has dejado ser engañado por falsos apóstoles, no te has dejado engañar por falsas doctrinas, te has parado firme sobre la verdad y no te has dejado engañar. Y el Señor los afirma, los admira, los saluda, los bendice, los anima por esa hermosa verdad, porque eran trabajadores, tenían muchos ministerios, estaban haciendo muchas cosas buenas y tenían una doctrina sólida. Pero vamos a seguir leyendo porque el versículo 4 cambia la atmósfera de la carta, cambia el sentido de la carta, porque dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nota que dice que lo dejaron, no lo perdieron, lo dejaron. Y hay una gran diferencia. Porque yo he visto muchas enseñanzas donde dijeron, no, pues ellos perdieron su primer amor. No, no lo perdieron, hermanos, lo dejaron. Lo dejaron. Ellos no lo perdieron, lo dejaron, lo abandonaron y lo reemplazaron con doctrinas, lo reemplazaron con muchos ministerios, lo reemplazaron con servicios, lo reemplazaron con buenas obras, lo reemplazaron. Y aunque sí esas cosas eran buenas, no te puedes alejar de las primicias. Vamos a seguir el versículo 5 ahora que dice, arrepiéntate, rodea esa palabra, arrepiéntate. Una palabra que hemos oído muchas veces en la iglesia. Arrepiéntame significa cambia de dirección. Entonces aquí el Señor les dice, para todo, quédate quieto, arrepiéntate. Y en el versículo 5 dice, y haz las primeras obras, regresa a las primeras obras, regresa a los principios cuando amor estaba guiando la iglesia. Regresa a las primicias cuando quizá todavía no sabías esa doctrina sólida o regresa a las primicias donde no estabas tan ocupado con los ministerios. Regresa al amor porque el amor va a prevalecer. No me malentiendan. Es importante quedarnos firmes en la doctrina, no dejar que falsas doctrinas o falsos apóstoles influencien a la iglesia. Pero, hermanos, no podemos cambiar uno por lo otro. Porque amor es la fundación. Jesús construyó sobre la roca. La roca es el amor de Dios, porque Jesús es amor. Y si Jesús construyó la roca sobre él, la iglesia, la fundación, no se puede perder. La fundación es amor, porque Dios es amor. Entonces aquí dice que Jesús no les está surgiendo, los está demandando. Dice, regresa a tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, hermanos, la iglesia puede tener programas bonitos, la iglesia puede tener una doctrina sólida, puede tener dinero en el banco y todas las sillas llenas, pero si esa iglesia no tiene el primer amor, si esa iglesia no tiene lo más importante que es el amor al prójimo, amor a Dios, amor a tu familia, amor sincero por los jóvenes, los niños, los adultos, tener compasión, regresar a ese pegamento, esa fundación, hermanos, de nada sirve. Y aquí el Señor nos está llamando hoy a nosotros también. Hoy que sabemos hacer buenos servicios, hoy que sabemos tener buenos ministerios y dependemos de la asistencia, cuántos llegaron, cuántos no llegaron, cuánto dinero tenemos. Hermanos, la iglesia no está basado sobre cuántas sillas tienes, cuánta gente tienes. No está basado de cuánto dinero tienes en el banco. Está basado si
¿Mi iglesia ama? Y vamos a regresar a la carta que Pablo le mandó a los Efesios a 40 años anteriormente, donde nos dio el modelo. Antes de amar al prójimo, antes de amar al hermano de la iglesia, ¿amas a tu esposa? Esposo, ¿estás completamente comprometido a amarla sin condición? Esposa, igual con tu esposo. ¿Estás sometido, varón, a Cristo? Y después de ahí vemos la estructura familiar donde pertenecen los hijos. Y después que la familia está sana, y ahorita que estamos en cuarentena, pues nos hemos tenido que enfocar en nuestra familia. Ya que nuestra familia está sana y ya nos amamos el uno al otro, de ahí podemos salir a comenzar a amar al prójimo, amar la iglesia. Pero recuérdate que el prójimo más cercano a ti es tu esposa. El prójimo más cercano a ti son tus hijos. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está pidiendo, no, deja cambiar eso. Nos está demandando que regresemos al primer amor. Y dice el versículo 6, pero si tienes esto, que aborreces las obras, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quién son los Nicolaitas? ¿Y por qué el Señor los aborrece? Eso es interesante. Vamos a hacer un buen estudio, hermanos, sobre esto. Esta misma palabra en el griego, mira, Nikos significa conquistador o victorioso. Laitas significa gente común. Entonces, hermanos, los Nicolaitas eran personas que estaban siguiendo las enseñanzas de un falso profeta, un falso apóstol que se llamaba Nicolás. Y cuando miras la palabra Nicolaitas, básicamente esta palabra dice los que tienen victoria o los que conquistan la gente común. Entonces, si puedo explicar eso un poco, porque creo que esta gente todavía existe. Estos son los pastores, los apóstoles, los profetas que dicen, tú te tienes que someter a lo que yo digo. ¿Te acuerdas en la época oscura de la iglesia, donde la Biblia, la gente común no la tenía? Y tenías que hacerle caso a un pastor, un sacerdote, un padre de una iglesia. Y todo lo que ellos decían ni siquiera lo podías confirmar porque te leían la Biblia en latín y nadie sabía latín. Entonces tenían que confiar en lo que el pastor o el padre o el sacerdote decía. Y después entraron muchas doctrinas falsas, muchas cosas que la Biblia no pide, hermanos, porque la gente estaba en lo oscuro y básicamente oían hombres que decían, sométete a mí, lo que yo digo va, yo voy a conquistarte. Hermanos, el Señor aborrece esos estilos de pastores, aborrece esos falsos profetas, esos falsos maestros que construyen la iglesia sobre su ministerio. El Señor de Jesús, en la iglesia de Jesús, solo puede ser construido sobre uno, y ese es Jesús el Cristo. Hoy en día todavía siguen los Nicolaitas. Esas personas que están llenando las iglesias con falsas doctrinas y están encadenando al pueblo de Dios con sus enseñanzas de hombre. En el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en mero medio del paraíso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que la iglesia de Efeso haga? Pues vamos a hacer un resumen. Está haciendo cosas buenas. Tiene buena doctrina. No han permitido que los Nicolaitas, no han permitido que los apóstoles falsos entren y les llenen su iglesia con falsas doctrinas. Entonces tenían doctrina sólida. Tenían buenas obras. Hacían muy buenas cosas en la región de Turquía. Estaban trabajando fielmente para el Señor, atendiendo buenos ministerios. Pero lo que les faltaba eran las primicias. Lo que les faltaba era el primer amor. Entre lo ocupado y entre las doctrinas han perdido lo más importante, el amor para el prójimo, el amor por el uno mismo, el amor a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces el Señor los llama a un arrepentimiento, los llama y le dice, mira, como en 1 Corintios 13, donde nos habla que lo más importante es el amor, el Señor los está llamando a un arrepentimiento. ¿Y qué va a ser el resultado? ¿Qué va a ser la obra? ¿Qué va a ser el premio, por decirlo así? Si obedecen al Señor, dice que van a poder comer del árbol de la vida. Qué importante, hermanos, que ellos van a tener la vida eterna, que ellos van a poder. Y esa es palabra para nosotros que nos anima, hermanos, porque dice que si nosotros seguimos el amor de Jesús y seguimos sus enseñanzas de amar al prójimo,
hermanos, nosotros también podremos comer del árbol de la vida, ese árbol de la vida que nos dejará vivir con Jesús por siempre. Pero si no se arrepienten, dice Jesús, a esta primera época, la época de Efeso, si no se arrepienten, Él tiene que venir y quitar ese candelero. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia sobre nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en estos tiempos que son muy difíciles. Pero vamos a pedirle a Dios que no dejemos los principios, que es el amor. Hermano, tú que conoces mucho, tú que ya sabes mucho, tú que ya conoces de la doctrina, tú que ya conoces esto, lo otro, no se te olvide, hermanos, porque es difícil, hermanos, saber que hay gente que usa la Biblia para golpear a otros. Es difícil saber que entre toda la doctrina que ellos conocen, hermanos, una vez estaba oyendo una historia, hermanos, que es interesante y fue una historia de verdad, que estaba un pleito doméstico y llegó la policía. Y la razón del pleito entre el esposo y la esposa es porque iban a la iglesia y al esposo se le olvidó su Biblia. Entonces le pidió a su esposa que regrese a la casa por su Biblia y no quiso. Y cuando no quiso, el hombre la comenzó a golpear. Entonces se me hace difícil de entender que él se le olvidó la Biblia en la casa y por eso la golpeó. Quiere decir que nomás lee la Biblia, pero la Biblia no está dentro de ellos. El amor tiene que prevalecer. Y algo que quiero terminar este estudio es con esto. Oímos la palabra arrepentimiento muchas veces. Y en muchas ocasiones en la iglesia oímos esa palabra porque el pastor quiere ver gente inconversa venir a Cristo. Y los llama a un llamado altar, los llama a un arrepentimiento, les habla de las buenas nuevas, cómo Jesús murió en una cruz, y les habla cómo el Señor venció la muerte y al tercer día, para la gloria del Padre, el beneficio de nosotros resucitó. Les habla de todo eso bueno, hermanos. Pero quiero que, mira, y de decirte, eso es hermoso y eso es importante y necesitas seguir. Pero de entender, o hacerte entender que este arrepentimiento no era para el inconverso. Este arrepentimiento que Jesús les está llamando es para la iglesia. Pastor, si me estás escuchando, ya que tienes 20, 30 años predicando el evangelio, no olvides el primer amor. Yo ya tengo 15 años como cristiano, voy a 13 años pastoreando. Y hermanos, esto es un mensaje tal como yo punto un dedo a usted, estoy puntando 3 dedos para mí. No hay nada más importante de regresar al primer amor. Tú, músico que tienes ya años en la iglesia, pero estás estancado, hermanos, porque tú ya crees que lo sabes todo y tú ya no te tienes que someter a Jesús porque tú lo sabes todo. Tú ya ni siquiera saludas al hermano cuando bajas del altar. Hermano que ujier, hermano evangelista, el hermano maestro, que tienes tanto conocimiento de la doctrina y que la enseñas fielmente detrás del púlpito, después de bajar del púlpito, subes al carro y te vas y ni siquiera te das cuenta cómo están los hermanos que le predicaste. Entiende, hermanos, que nadie le va a importar lo que tú sabes hasta que ellos saben que tú los amas. Este es un arrepentimiento, hermanos, que Jesús te está llamando a ti. Arrepiéntate y regresa a tu primer amor. Regrésate el primer a mí, si es como en mi caso, donde yo era un alcoholista, estaba adicto al alcohol, fumaba y usaba metanfetamina. Y Jesús me salvó y entró su amor. Pero ahora por los ministerios y porque tengo sus servicios y porque tengo que grabar y porque se nos olvida el amor. Nos concentramos más en los números hoy en día, hermanos. 2 números es lo que los pastores les interesa en estos días. Llega el lunes, dicen cuánta gente llegó y cuánto dinero entró. Ya la pregunta es cuánta gente sintió el amor de Jesús, cuántos fueron salvos, cuántos fueron bautizados. Hermanos, tenemos que regresar a eso. Regresar que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y como Dios, Jesús es nuestro Dios. Dios es amor. Entonces este arrepentimiento, hermanos, tú líder de mujeres, tú líder de varón, líder de jóvenes, tú hermano que tienes muchos años en el evangelio, regrese ahorita que en el coronavirus, quizá hay alguien que Dios te puso en tu corazón ahorita mismo que estoy predicando, llámales por teléfono, busca de tu hermano. Busca de ellos, habla de ellos. Quizá tú estás pasando por depresión, pero también ellos están pasando por depresión. Y ahorita tú puedes levantar el teléfono si les sabes, hermanos, yo te di muchas enseñanzas como tu líder de varón o de damas o de jóvenes o líder de música, pastor.
Y yo sé que ahorita son tiempos difíciles, pero yo quiero que tú sepas que aquí estoy orando por ti, te amo, en lo que pueda, en lo que yo pueda y con los recursos que tengo te quiero ayudar. Hermanos, necesitamos regresar a eso. En fin, hermanos, como se dijo aquí, los efesios estaban siendo la doctrina buena. Tenían buenas enseñanzas, no dejaban falsas doctrinas entrar. Y los admiro, hermanos, si están haciendo lo mismo. Tenían buenos programas, la Biblia dice que estaban teniendo buenas obras. Pero hermanos, el Señor dice, tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Y hoy en día, hermanos, si tú has dejado tu primer amor, te tengo buenas noticias. Deja tus notas ahorita, abre tu Biblia, cae de rodillas y pídele perdón a Dios. ¿Te recuerdas, hermanos, que cuando primero venimos a Jesús y cualquier pecado pequeño, por decir, como hablábamos o las cosas que habíamos, entraba una convicción? Ya pasaron 10, 15, 20 años y ya no hay convicción. Ya pasó, ya lo oí todo, ya lo sé todo, ya lo conocí todo y ya no hacemos caso al Espíritu Santo. Dios nos está dando un momento, hermanos, ahorita que estamos en cuarentena, de acercarnos a lo importante, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Jesús enseñó, porque le preguntaron una pregunta. De entre todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el más importante? Y Jesús dijo, ama a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples esas dos, cumples todos los mandamientos. Esa es la carta que el Señor les está mandando a esta iglesia. Tú que tienes una grande iglesia, tú que tienes dinero en el banco, tú que tienes todo esto, tú que ya eres maestro, eres el líder, esto, lo otro. Regrese a tu primer amor. Ahora le estoy hablando a cualquier persona que no conoce de Jesús. Comienza en el amor. No te dejes perder por la doctrina de los nicolaitas que te dicen, sométete a mí, lo que yo digo. Saben, hermanos, en día muchos pastores oyen, hermanos, con corazón sincero, dicen, pastor, me someto a ti. Y da a decirte, hermanos, su corazón es genuino, pero los voy a corregir. No te sometas a un hombre, sométete a Dios. Porque si el pastor está sometido a Jesús, y tú, como líder de la iglesia, hermano de la iglesia, escucha la voz de Dios, los dos van a estar caminando juntos. Porque hoy en día, sepa, hermanos, que ahorita los pastores están pasando por las mismas luchas que tú estás pasando. Tienen los mismos problemas de hogar, tienen las mismas miedos y temores sobre las finanzas que tú tienes. Tienen el mismo temor y miedo sobre la enfermedad que está fuera en el mundo. Pero, hermanos, si juntos nos agarramos de la mano de Jesús y juntos sabemos cumplir las funciones de la iglesia, que es apóstol, pastor, evangelista, maestro y profeta. Y lo trabajamos diciendo, sabes que el mero es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es amor. Y necesitamos actuar como Jesús actuó. Si nos agarramos de eso, hermanos, no hay coronavirus, no hay enfermedades, no hay tempestades, no hay las puertas del infierno, no puede tumbar esa iglesia. Hermanos, de mi corazón al tuyo, de mi sala a la tuya, hay que tomar esta primera carta en serio. Decir, Señor, necesito regresar a mi primer amor. Quise enfocarme solo en esta carta por este estudio. El próximo estudio, hermanos, vamos a estudiar Apocalipsis 2, versículo 8 al 29. Vamos a cubrir 3 más cartas, 3 más iglesias, 3 más épocas. Pero hoy en día quería parar ahí para que reflexiones todo el día. Señor, ¿cómo puedo yo regresar al primer amor? Porque si lo hago hoy, voy a poder comer del árbol de la vida. Es el Pastor Rosas. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Estamos orando por ti. Y si tienes cualquier pregunta sobre este libro o hay una manera que nuestra iglesia puede orar por ti, no dudes de mandarnos un mensaje. Los amamos en el amor de Jesús.